Imagina vivir en un lugar donde no existían límites, donde el dinero no solo compraba bienes, sino que también otorgaba poder absoluto sobre cualquier deseo, por más inusual que fuera. Un sitio donde las festividades se extendían por días y nadie se preocupaba por las consecuencias de sus actos. Sodoma y Gomorra eran símbolos de prosperidad descontrolada, un refugio para el placer y la abundancia. Pero tras las fachadas ostentosas y los templos imponentes, se ocultaba una sociedad corrompida hasta la médula. La violencia era moneda corriente, la traición una práctica habitual y las conductas cuestionables no tenían restricciones. Las mujeres eran tratadas sin respeto, los niños eran víctimas de rituales perturbadores y los menos favorecidos eran abandonados a su suerte en las calles. Sin embargo, todo esto llegó a un punto de quiebre. Un día, sin previo aviso, Sodoma fue reducida a cenizas por un evento devastador. Pero, ¿qué era lo que realmente ocurría dentro de estas ciudades? ¿Cómo era la vida en un lugar donde las normas morales simplemente no existían? Lo que descubrirás a continuación te revelará el lado más oscuro de Sodoma y Gomorra. Sodoma no era solo un epicentro de lujo, también era un nodo comercial de gran importancia. Sus calles estaban abarrotadas de comerciantes que intercambiaban mercancías de alto valor. Imagina caminar por un mercado colmado de piedras preciosas, metales relucientes y tejidos finísimos, traídos de tierras lejanas. El aroma a carne recién asada y pan recién horneado impregnaba el aire, mientras los vendedores ofrecían aceites y vinos exóticos. Hombres cubiertos con túnicas bordadas cerraban acuerdos millonarios, mientras los sirvientes transportaban ánforas llenas de especias y perfumes raros. Pero esta prosperidad tenía un precio que nadie quería ver. La ubicación de Sodoma y Gomorra favorecía el desarrollo económico. Situadas cerca del Mar Muerto, las tierras que rodeaban estas ciudades eran increíblemente fértiles, lo que permitía cosechas abundantes de trigo, cebada y frutas de gran tamaño. Su comercio no conocía fronteras. Caravanas procedentes de Egipto, Mesopotamia y otras regiones llegaban constantemente, transportando productos exóticos que alimentaban la opulencia de la élite. En los barrios más exclusivos, las residencias no eran simples hogares, sino auténticos palacios adornados con piedras pulidas, mosaicos elaborados y telas costosas traídas de los rincones más remotos del mundo. El centro de la ciudad estaba dominado por edificaciones colosales que albergaban a los gobernantes y figuras más influyentes. Las celebraciones en estos círculos eran desmedidas, banquetes interminables con mesas repletas de manjares que se servían en exceso, solo para ser desperdiciados sin remordimiento. Sin embargo, fuera de estos lujos, existía otra realidad que muchos elegían ignorar. La desigualdad social era evidente. Mientras los poderosos disfrutaban de privilegios inimaginables, los menos afortunados eran desechados como si no tuvieran valor alguno. Pedir ayuda no tenía sentido, ya que en Sodoma la compasión era vista como un signo de debilidad. El comercio estaba plagado de prácticas desleales. Los mercaderes manipulaban los pesos para estafar a los compradores, inflaban los precios hasta cifras absurdas, y los trabajadores eran explotados sin ninguna consideración. La corrupción impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Cualquiera que cayera en deudas podía ser vendido como sirviente para pagar lo que debía, perdiendo su libertad sin posibilidad de redención. El sistema judicial no funcionaba para todos. La balanza siempre se inclinaba a favor de los ricos y poderosos. Si alguien influyente deseaba algo o a alguien, simplemente lo tomaba sin resistencia. Por fuera, la ciudad brillaba como un símbolo de éxito, pero por dentro, era un nido de injusticia, egoísmo y abuso. Para los adinerados, Sodoma era un paraíso sin restricciones. Para los demás, era un lugar donde la vida no tenía valor. Pero lo más peligroso no era la riqueza ni la corrupción, sino la mentalidad de su gente. Creían ser intocables, convencidos de que jamás enfrentarían las consecuencias de sus actos. Su arrogancia los hacía sentir inmunes a cualquier castigo. Sin embargo, su destino ya estaba escrito, y la caída de estas ciudades sería tan impactante como su auge. Lo que ocurrió después reveló la verdadera naturaleza de Sodoma y Gomorra y dejó una advertencia para todas las civilizaciones futuras. Ahora dime,
¿Crees que la avaricia y el egoísmo siguen corrompiendo nuestra sociedad? Si estás de acuerdo, escribe en los comentarios. Mi confianza está en Dios, no en las riquezas. Juntos, demostremos que hay un camino mejor. Sodoma y Gomorra no eran simples aldeas, sino auténticos centros urbanos estratégicos. Su ubicación privilegiada facilitaba el comercio y la conexión con otros pueblos, convirtiéndolas en destinos obligatorios para mercaderes y viajeros. Su arquitectura era impresionante para la época. Palacios deslumbrantes, mansiones construidas con piedras preciosas, plazas enormes y templos de dimensiones colosales. Las casas de la élite eran fortalezas de lujo, decoradas con columnas imponentes, patios interiores llenos de esculturas y suelos cubiertos de mosaicos minuciosamente diseñados. Durante el día, las plazas eran el corazón de la actividad comercial. Allí se intercambiaban bienes de altísimo valor, desde joyas y telas exclusivas hasta perfumes importados de Egipto. Pero cuando el sol desaparecía, la ciudad mostraba su verdadera cara. Al caer la noche, Sodoma se transformaba en un escenario donde el desenfreno no tenía límites. En las sombras ocurrían situaciones impensables, lejos de la mirada de los visitantes. Mientras unos celebraban, otros sufrían en silencio, sin nadie que los defendiera. Este era el verdadero rostro de Sodoma y Gomorra. Un lugar donde el sentido de la moralidad se había desvanecido, donde la impunidad reinaba y donde la soberbia cegó a sus habitantes hasta que fue demasiado tarde. Pero la gran pregunta es, ¿realmente la historia de Sodoma terminó aquí? ¿O acaso sus errores siguen repitiéndose en el mundo actual? Durante el día, las plazas de Sodoma eran un espectáculo de colores y sonidos. Alfombras bordadas a mano, traídas de tierras lejanas, decoraban los espacios públicos, mientras los mercaderes exhibían sus productos y el aire se llenaba del bullicio de negociaciones y trueques. Sin embargo, cuando el sol se ponía, el escenario cambiaba drásticamente. Esas mismas plazas que servían para el comercio durante el día se convertían en el epicentro de fiestas desenfrenadas y rituales paganos. Músicos tocaban flautas y tambores, creando melodías hipnóticas que invitaban a las multitudes a entregarse a danzas sensuales y ceremonias religiosas que a menudo incluían sacrificios y prácticas consideradas inmorales. La ciudad, que durante el día parecía un paraíso de prosperidad, por la noche revelaba su faceta más oscura y decadente. A pesar de todo su esplendor aparente, Sodoma era un lugar caótico para quienes no formaban parte de la élite. Mientras los ricos disfrutaban de lujos y seguridad, las calles secundarias y los callejones oscuros eran territorios peligrosos, donde la violencia y el crimen prosperaban. No existía un sistema de justicia que protegiera a los más vulnerables. Si alguien era robado o atacado, difícilmente encontraba reparación. Las víctimas eran ignoradas, mientras los criminales seguían impunes, gracias a la corrupción que impregnaba a jueces y gobernantes. Estos solo actuaban en favor de quienes podían ofrecer algo a cambio, ya fuera dinero, influencia o favores. Los barrios pobres, ubicados en las afueras de la ciudad, eran un reflejo crudo de la desigualdad. Calles estrechas y sucias estaban flanqueadas por chozas improvisadas, donde familias enteras vivían en condiciones deplorables, sin acceso a recursos básicos como agua limpia o alimentos adecuados. Mientras tanto, en las zonas nobles, los ricos se deleitaban con manjares exóticos y vinos finos, completamente ajenos al sufrimiento de los menos afortunados. La cultura de Sodoma no fomentaba la compasión ni la solidaridad. Al contrario, los necesitados eran vistos como una molestia, y ayudar a los más débiles era considerado una pérdida de tiempo. En el corazón de la ciudad, los templos paganos dominaban el paisaje. Eran estructuras imponentes, diseñadas para impresionar e intimidar, dedicadas a deidades asociadas con la fertilidad y el placer. Los sacerdotes que administraban estos templos no solo eran líderes religiosos, sino también figuras de gran influencia política y económica. Los rituales realizados en estos lugares mezclaban religión y hedonismo, incluyendo banquetes extravagantes y ceremonias que a menudo involucraban prácticas inmorales. Para muchos habitantes, estas tradiciones eran simplemente parte de la cultura local,
pero, en realidad, contribuían a la degradación moral de la sociedad. Otro aspecto curioso de Sodoma era la falta de un ejército fuerte. La ciudad confiaba ciegamente en su riqueza y en sus altos muros, creyendo que esto sería suficiente para garantizar su seguridad. Sin embargo, esta arrogancia terminaría siendo un error fatal. Mientras Sodoma brillaba externamente como una joya rara, por dentro era una sociedad corroída por la avaricia, la corrupción y la falta de empatía. Era un lugar donde solo los más fuertes y astutos sobrevivían y donde la violencia se había convertido en parte del día a día. A medida que la ciudad se hundía cada vez más en su propia ruina, las fiestas y los rituales paganos continuaban celebrándose con fervor. Al caer la noche, las plazas se llenaban de música y baile, y las casas iluminadas con antorchas albergaban fiestas que a menudo duraban días. El vino fluía sin parar, y los invitados se entregaban a todo tipo de excesos. La infidelidad era común e incluso esperada, mientras que el concepto de matrimonio y compromiso era ridiculizado. Aquellos que intentaban vivir con algún sentido de moralidad eran objeto de burla. En los templos, los rituales dedicados a los dioses de la fertilidad a menudo incluían prácticas degradantes, que la gente creía que atraerían bendiciones para sus cosechas y negocios. Sin embargo, estas ceremonias solo servían para profundizar la espiral de depravación en la que la sociedad estaba sumergida. La ciudad se enorgullecía de su falta de reglas morales, adoptando el lema, "Si te da placer, hazlo". Pero esta búsqueda insaciable de placer inmediato tenía un precio alto. La corrupción no solo estaba en las instituciones, sino en el corazón de las personas. Las relaciones eran las consecuencias de la búsqueda desenfrenada de placeres en Sodoma eran evidentes en todos los rincones de la ciudad. La violencia se había convertido en una rutina, especialmente cuando los deseos de un individuo chocaban con los de otro. Los celos, las traiciones y las disputas por el poder a menudo resultaban en peleas sangrientas e incluso asesinatos, especialmente en las calles oscuras y abandonadas. Los más débiles eran explotados sin ninguna compasión, y la empatía parecía haber sido completamente borrada del corazón de los habitantes. La ciudad, que a primera vista parecía vibrante y llena de vida, se revelaba como un lugar donde reinaban la crueldad y la indiferencia. Los extranjeros que llegaban a Sodoma quedaban inicialmente maravillados con el esplendor de la ciudad. Las fiestas interminables, los templos imponentes y la aparente riqueza creaban una ilusión de paraíso. Sin embargo, pronto descubrían la verdad detrás de la fachada. En Sodoma solo eras bienvenido si estabas dispuesto a someterte a las reglas de la depravación. Aquellos que intentaban resistirse o mantener sus valores morales eran marginados, perseguidos y, en muchos casos, expulsados de la ciudad. Sodoma se había convertido en un lugar donde el placer gobernaba, pero, irónicamente, esa obsesión por los excesos estaba llevando a la sociedad al borde del colapso. La violencia que asolaba las calles no era un accidente ni un fenómeno aislado. Era un reflejo directo del alma corrompida de sus habitantes. La falta de leyes y la corrupción generalizada creaban un ambiente donde la injusticia prosperaba. Si te ha gustado este análisis y quieres entender hasta dónde llegó la decadencia de Sodoma, deja tu like y suscríbete al canal. Cada me gusta y suscripción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas, mostrando cómo una sociedad puede autodestruirse cuando abandona sus valores más básicos. Cuando caía la noche, las calles de Sodoma se transformaban en un verdadero campo de caza. Mientras los nobles continuaban sus lujosas fiestas en palacios fortificados, los callejones oscuros y los rincones abandonados se convertían en territorios peligrosos. Robos, golpizas y asesinatos eran tan comunes que apenas causaban conmoción. Si alguien era encontrado muerto por la mañana, su cuerpo era tratado como basura, simplemente desechado sin ninguna ceremonia. La ciudad operaba bajo la ley del más fuerte, donde la justicia era una mercancía que solo podía comprarse con dinero o influencia. Los gobernantes y jueces de Sodoma estaban entre los más corruptos. Si un hombre rico cometía un crimen, bastaba con ofrecer un soborno generoso para que todo se olvidara. Por otro lado, si un pobre intentaba buscar justicia, era ridiculizado y, a menudo, castigado por atreverse a molestar a los poderosos.
Los extranjeros, en particular, eran víctimas frecuentes de esta injusticia. En muchas culturas antiguas, la hospitalidad era considerada un valor sagrado, pero en Sodoma, los viajeros eran tratados como presas fáciles. Grupos de hombres ebrios solían atacar y humillar a los forasteros, sometiéndolos a abusos y torturas por simple diversión. Y lo peor, no había nadie para protegerlos. La violencia no solo era tolerada, sino que era alentada. Entre los jóvenes, demostrar crueldad contra los más débiles era casi un rito de iniciación. Los ricos competían entre sí para ver quién organizaba las fiestas más extravagantes, a menudo involucrando esclavos y prisioneros en juegos brutales y degradantes. La empatía había desaparecido por completo y el sufrimiento de los demás se veía como mero entretenimiento. Los barrios pobres, por supuesto, eran los más afectados por esta cultura de violencia e impunidad. Mientras los nobles contaban con guardias privados para su protección, los habitantes de los suburbios no tenían a dónde huir. Los asaltos ocurrían a plena luz del día y nadie hacía nada para detenerlos. Mujeres y niños eran los más vulnerables, a menudo secuestrados o llevados como esclavos sin que a nadie le importara. El sistema de justicia, si es que podía llamarse así, era completamente corrupto. Si un comerciante poderoso quería deshacerse de un competidor, bastaba con acusarlo falsamente de un crimen. El acusado era encarcelado o asesinado sin ninguna oportunidad de defensa, y los juicios eran meras formalidades en las que la verdad no tenía ningún valor. La arrogancia de los gobernantes de Sodoma era tan grande que creían ser invencibles. Somos los más ricos, los más fuertes y los más temidos, pensaban. Nadie se atreverá a desafiarnos. Esta falsa sensación de seguridad los cegó ante el hecho de que la verdadera amenaza no provenía de ejércitos enemigos ni de disputas políticas, sino desde dentro. La ciudad estaba al borde de la ruina, y el juicio que se avecinaba vendría de un lugar que nadie esperaba. Y ahora descubrirás hasta qué punto llegó la decadencia de Sodoma y por qué su destrucción era inevitable. Mientras la ciudad ignoraba a los necesitados y se hundía en su propia corrupción, el mensaje que queda es claro. El amor al prójimo y la compasión son los pilares de una sociedad justa. Si crees que estos valores pueden transformar el mundo, comenta ahora: Jesús me enseñó. Hagamos juntos que este mensaje llegue a más personas. El papel de las mujeres y los niños en Sodoma era especialmente trágico. Si una mujer o un niño nacía en la ciudad, su destino ya estaba prácticamente trazado. Sodoma no era un lugar de protección ni de perficiales, basadas en intereses momentáneos. Y el amor verdadero había desaparecido, reemplazado por una sed insaciable de nuevas experiencias. Sodoma era, en esencia, una ciudad sin leyes, sin piedad y sin futuro. Su destrucción, aunque inevitable, sirvió como una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de una sociedad que coloca el placer por encima de todo. El mundo puede ignorar la justicia, pero, como muchos creen, Dios lo ve todo. Y para aquellos que buscan la verdadera justicia, el mensaje es claro. La decadencia moral de una sociedad no pasa desapercibida. Las consecuencias de la búsqueda desenfrenada de placeres en Sodoma eran evidentes en todos los rincones de la ciudad. La violencia se había convertido en una rutina, especialmente cuando los deseos de un individuo chocaban con los de otro. Los celos, las traiciones y las disputas por el poder a menudo resultaban en peleas sangrientas e incluso asesinatos, especialmente en las calles oscuras y abandonadas. Los más débiles eran explotados sin ninguna compasión, y la empatía parecía haber sido completamente borrada del corazón de los habitantes. La ciudad, que a primera vista parecía vibrante y llena de vida, se revelaba como un lugar donde reinaban la crueldad y la indiferencia. Los extranjeros que llegaban a Sodoma quedaban inicialmente maravillados con el esplendor de la ciudad. Las fiestas interminables, los templos imponentes y la aparente riqueza creaban una ilusión de paraíso. Sin embargo, pronto descubrían la verdad detrás de la fachada. En Sodoma, solo eras bienvenido si estabas dispuesto a someterte a las reglas de la depravación. Aquellos que intentaban resistirse o mantener sus valores morales eran marginados, perseguidos y en muchos casos expulsados de la ciudad. Sodoma se había convertido en un lugar donde el placer gobernaba,
Pero, irónicamente, esa obsesión por los excesos estaba llevando a la sociedad al borde del colapso. La violencia que asolaba las calles no era un accidente ni un fenómeno aislado. Era un reflejo directo del alma corrompida de sus habitantes. La falta de leyes y la corrupción generalizada creaban un ambiente donde la injusticia prosperaba. Si te ha gustado este análisis y quieres entender hasta dónde llegó la decadencia de Sodoma, deja tu like y suscríbete al canal. Cada me gusta y suscripción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas, mostrando cómo una sociedad puede autodestruirse cuando abandona sus valores más básicos. Cuando caía la noche, las calles de Sodoma se transformaban en un verdadero campo de caza. Mientras los nobles continuaban sus lujosas fiestas en palacios fortificados, los callejones oscuros y los rincones abandonados se convertían en territorios peligrosos. Robos, golpizas y asesinatos eran tan comunes que apenas causaban conmoción. Si alguien era encontrado muerto por la mañana, su cuerpo era tratado como basura, simplemente desechado sin ninguna ceremonia. La ciudad operaba bajo la ley del más fuerte, donde la justicia era una mercancía que solo podía comprarse con dinero o influencia. Los gobernantes y jueces de Sodoma estaban entre los más corruptos. Si un hombre rico cometía un crimen, bastaba con ofrecer un soborno generoso para que todo se olvidara. Por otro lado, si un pobre intentaba buscar justicia, era ridiculizado y, a menudo, castigado por atreverse a molestar a los poderosos. Los extranjeros, en particular, eran víctimas frecuentes de esta injusticia. En muchas culturas antiguas, la hospitalidad era considerada un valor sagrado, pero en Sodoma, los viajeros eran tratados como presas fáciles. Grupos de hombres ebrios solían atacar y humillar a los forasteros, sometiéndolos a abusos y torturas por simple diversión. Y lo peor, no había nadie para protegerlos. La violencia no solo era tolerada, sino que era alentada. Entre los jóvenes, demostrar crueldad contra los más débiles era casi un rito de iniciación. Los ricos competían entre sí para ver quién organizaba las fiestas más extravagantes, a menudo involucrando esclavos y prisioneros en juegos brutales y degradantes. La empatía había desaparecido por completo, y el sufrimiento de los demás se veía como mero entretenimiento. Los barrios pobres, por supuesto, eran los más afectados por esta cultura de violencia e impunidad. Mientras los nobles contaban con guardias privados para su protección, los habitantes de los suburbios no tenían a dónde huir. Los asaltos ocurrían a plena luz del día y nadie hacía nada para detenerlos. Mujeres y niños eran los más vulnerables, a menudo secuestrados o llevados como esclavos sin que a nadie le importara. El sistema de justicia, si es que podía llamarse así, era completamente corrupto. Si un comerciante poderoso quería deshacerse de un competidor, bastaba con acusarlo falsamente de un crimen. El acusado era encarcelado o asesinado sin ninguna oportunidad de defensa, y los juicios eran meras formalidades en las que la verdad no tenía ningún valor. La arrogancia de los gobernantes de Sodoma era tan grande que creían ser invencibles. Somos los más ricos, los más fuertes y los más temidos, pensaban. Nadie se atreverá a desafiarnos. Esta falsa sensación de seguridad los cegó ante el hecho de que la verdadera amenaza no provenía de ejércitos enemigos ni de disputas políticas, sino desde dentro. La ciudad estaba al borde de la ruina, y el juicio que se avecinaba vendría de un lugar que nadie esperaba. Y ahora descubrirás hasta qué punto llegó la decadencia de Sodoma y por qué su destrucción era inevitable. Mientras la ciudad ignoraba a los necesitados y se hundía en su propia corrupción, el mensaje que queda es claro. El amor al prójimo y la compasión son los pilares de una sociedad justa. Si crees que estos valores pueden transformar el mundo, comenta ahora: Jesús me enseñó. Hagamos juntos que este mensaje llegue a más personas. El papel de las mujeres y los niños en Sodoma era especialmente trágico. Si una mujer o un niño nacía en la ciudad, su destino estaba prácticamente sellado desde el principio. Sodoma no era un lugar de protección o dignidad. Era una sociedad donde los más débiles eran tratados como objetos desechables. Las mujeres en particular no tenían valor más allá de su utilidad para los hombres. Desde una edad temprana, aprendían que su supervivencia dependía del estatus de su familia o del matrimonio que pudieran conseguir.
El amor no era la base de las uniones. Los matrimonios eran meros acuerdos políticos o económicos, donde los sentimientos no tenían cabida. Un hombre podía casarse con tantas mujeres como quisiera, siempre que pudiera mantenerlas. Y la infidelidad no solo era común, sino que se esperaba. Las mujeres que no cumplían con las expectativas de sus maridos podían ser abandonadas sin ninguna consecuencia para el hombre. Las viudas, en particular, se encontraban entre las más vulnerables. Si no tenían una familia influyente o riquezas, simplemente eran olvidadas por la sociedad. Muchas terminaban en las calles, sobreviviendo de la caridad, que prácticamente no existía en Sodoma. Ayudar a los débiles era visto como un signo de debilidad, y la compasión era una virtud que había desaparecido por completo. Los niños, por su parte, crecían en un ambiente donde la violencia y la falta de moralidad eran la norma. Muchos eran abandonados o vendidos como esclavos, especialmente si provenían de familias pobres. La educación y el cuidado eran lujos reservados solo para los hijos de la élite. Para la mayoría, la infancia era corta y marcada por el sufrimiento y la explotación. En una sociedad donde el placer y el poder eran los únicos valores, los niños eran vistos como una carga, a menos que pudieran ser utilizados para beneficio propio. En los barrios más pobres, las condiciones eran aún más desesperadas. Las calles estrechas y sucias estaban llenas de chozas improvisadas, donde familias enteras vivían en condiciones deplorables. Los niños eran obligados a trabajar desde una edad temprana, y muchos eran vendidos como esclavos, tratados como simples mercancías en transacciones que no tenían en cuenta su humanidad. En una sociedad donde el placer y el poder eran los únicos valores, los niños eran vistos como una carga, a menos que pudieran ser utilizados para beneficio propio. Pero lo más perturbador de todo era la relación de Sodoma con los rituales paganos. En muchas culturas antiguas, los sacrificios humanos se realizaban como una forma de apaciguar a los dioses, y en Sodoma, esta práctica alcanzaba niveles espeluznantes. Los niños eran ofrecidos en altares de piedra, quemados vivos en rituales macabros que supuestamente garantizaban buenas cosechas o protección contra enemigos. El llanto de un niño era ignorado, ya que se creía que su muerte traería beneficios para la ciudad. La moralidad había sido completamente borrada y la vida humana no tenía valor en una sociedad donde solo importaban el placer y la riqueza. Los más vulnerables eran los que más sufrían, y esto nos lleva a otro aspecto espantoso de Sodoma: la total indiferencia hacia los necesitados. Los pobres eran despreciados, tratados como si ni siquiera existieran. Caminar por las calles de Sodoma era presenciar un contraste absurdo. Mientras los ricos ostentaban joyas y banquetes en sus mansiones, los pobres morían de hambre a pocos metros de distancia. La Biblia, en Ezequiel 16:49, menciona que uno de los mayores pecados de Sodoma fue su indiferencia hacia los necesitados. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El egoísmo gobernaba la ciudad. Las personas solo se preocupaban por sus propios placeres, sin mirar a quienes los rodeaban. Quien fuera pobre no solo era ignorado, a menudo era ridiculizado. Si alguien pedía limosna, era expulsado de la plaza a patadas. Si intentaba buscar justicia, era humillado y golpeado. Los mercaderes no tenían piedad. Si un pobre no podía pagar, no recibía nada. No había compasión, ni ayuda, ni ningún tipo de solidaridad. En la mentalidad de Sodoma, si alguien era pobre, era porque no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir, y esta creencia alimentaba aún más la cultura de la explotación. En muchas ciudades de la antigüedad, los extranjeros eran recibidos con hospitalidad, pero en Sodoma era todo lo contrario. Si un viajero llegaba a la ciudad sin riquezas, corría un grave riesgo de ser atacado, humillado o incluso asesinado. El simple hecho de ser un forastero era motivo para ser explotado o ridiculizado. Y esta frialdad no se limitaba a los desconocidos. Incluso dentro de las familias el amor estaba desapareciendo. Hermanos traicionaban a hermanos, padres despreciaban a hijos y hijos abandonaban a padres ancianos. El concepto de comunidad había sido reemplazado por la idea de supervivencia individual
a cualquier costo. Sodoma y Gomorra estaban completamente podridas por dentro, no solo por la perversión y la violencia, sino por la total ausencia de compasión. Toda ciudad que construye su fundación sobre el egoísmo y el orgullo un día se derrumba, y para Sodoma, ese día estaba más cerca de lo que sus habitantes imaginaban. La arrogancia destruyó a Sodoma, pero la humildad nos acerca a Dios. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Dios restaura mi vida. En Sodoma, el destino de las mujeres y los niños era especialmente cruel. Los hombres acumulaban esposas como si fueran tesoros, una demostración de poder y estatus. Sin embargo, si una mujer era considerada indeseable, podía ser abandonada sin ningún remordimiento o consecuencia para el marido. Las viudas, por su parte, se encontraban entre las más vulnerables. Sin una familia influyente o riquezas, eran olvidadas por la sociedad, muchas veces terminando en las calles, donde sobrevivían de las migajas de una caridad que prácticamente no existía. En Sodoma, ayudar a los más débiles era visto como un signo de debilidad, y la compasión era una virtud que había desaparecido por completo. Los niños tampoco escapaban de esta realidad brutal. No había preocupación por su educación o bienestar. Los hijos de los ricos recibían cierta instrucción, pero eran criados para seguir los mismos caminos inmorales de sus padres, aprendiendo desde temprana edad que el poder y el placer eran los únicos valores que importaban. Por otro lado, los hijos de los pobres eran explotados desde la infancia, obligados a trabajar o a mendigar en las calles. Muchos niños eran vendidos como esclavos, tratados como mercancías en transacciones que no tenían en cuenta su humanidad. Pero el aspecto más perturbador de esta sociedad era su relación con los rituales paganos. En muchas culturas antiguas, los sacrificios humanos se realizaban como una forma de apaciguar a los dioses, y en Sodoma, esta práctica alcanzaba niveles espeluznantes. Los niños eran ofrecidos en altares de piedra, quemados vivos en rituales macabros que supuestamente garantizaban buenas cosechas o protección contra enemigos. El llanto de un niño era ignorado, ya que se creía que su muerte traería beneficios para la ciudad. La moralidad había sido completamente borrada, y la vida humana no tenía valor en una sociedad donde solo importaban el placer y la riqueza. Los más vulnerables eran los que más sufrían, y esto nos lleva a otro aspecto espantoso de Sodoma: la total indiferencia hacia los necesitados. Los pobres eran despreciados, tratados como si ni siquiera existieran. Caminar por las calles de Sodoma era presenciar un contraste absurdo. Mientras los ricos ostentaban joyas y banquetes en sus mansiones, los pobres morían de hambre a pocos metros de distancia. La Biblia, en Ezequiel 16:49, menciona que uno de los mayores pecados de Sodoma fue su indiferencia hacia los necesitados. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El egoísmo gobernaba la ciudad. Las personas solo se preocupaban por sus propios placeres, sin mirar a quienes los rodeaban. Quien fuera pobre no solo era ignorado, a menudo era ridiculizado. Si alguien pedía limosna, era expulsado de la plaza a patadas. Si intentaba buscar justicia, era humillado y golpeado. Los mercaderes no tenían piedad. Si un pobre no podía pagar, no recibía nada. No había compasión, ni ayuda, ni ningún tipo de solidaridad. En la mentalidad de Sodoma, si alguien era pobre, era porque no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir, y esta creencia alimentaba aún más la cultura de la explotación. En muchas ciudades de la antigüedad, los extranjeros eran recibidos con hospitalidad, pero en Sodoma era todo lo contrario. Si un viajero llegaba a la ciudad sin riquezas, corría un grave riesgo de ser atacado, humillado o incluso asesinado. El simple hecho de ser un forastero era motivo para ser explotado o ridiculizado. Y esta frialdad no se limitaba a los desconocidos. Incluso dentro de las familias, el amor estaba desapareciendo. Hermanos traicionaban a hermanos, padres despreciaban a hijos, y hijos abandonaban a padres ancianos. El concepto de comunidad había sido reemplazado por la idea de supervivencia individual a cualquier costo.
Sodoma y Gomorra estaban completamente podridas por dentro, no solo por la perversión y la violencia, sino por la total ausencia de compasión. Toda ciudad que construye su fundación sobre el egoísmo y el orgullo un día se derrumba. Y para Sodoma, ese día estaba más cerca de lo que sus habitantes imaginaban. La arrogancia destruyó a Sodoma, pero la humildad nos acerca a Dios. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Dios restaura mi vida. El último día de Sodoma. Cuando el pecado trajo la destrucción, el día comenzó como cualquier otro en Sodoma. El sol brillaba sobre los palacios y mercados, y las calles estaban llenas de comerciantes gritando sus ofertas. Las casas ricas organizaban nuevos banquetes, y los templos paganos estaban listos para otro día de rituales profanos. La ciudad palpitaba, sumergida en el lujo, la arrogancia y el placer. Para los habitantes de Sodoma, ese era solo otro día de excesos. Nadie imaginaba que sería el último. La noche anterior, algo inusual había sucedido. Dos forasteros misteriosos llegaron a la ciudad y la noticia se extendió rápidamente. Un grupo de hombres violentos decidió que esos visitantes no saldrían ilesos. Lo que nadie sabía era que esos hombres no eran simples viajeros. Eran ángeles enviados con un propósito específico: destruir la ciudad. La casa donde se hospedaban los ángeles fue rodeada, y los habitantes exigieron que les fueran entregados, mostrando una vez más la perversidad que dominaba Sodoma. Pero algo inesperado ocurrió. Una luz cegadora dejó a los agresores aturdidos e impotentes. Era una señal. El tiempo de Sodoma había terminado. Al amanecer, los ángeles hablaron con Lot, uno de los pocos hombres justos que quedaban en la ciudad. Sal de aquí, lleva a tu familia y no mires atrás. Este lugar será destruido. La advertencia era clara y definitiva, pero aún había vacilación. ¿Cómo abandonar todo de repente? ¿Cómo aceptar que la ciudad donde habían vivido durante tantos años sería reducida a cenizas? Mientras el sol ascendía en el horizonte, Lot y su familia huían apresuradamente por las puertas de la ciudad. El resto de la población continuaba viviendo como si nada estuviera sucediendo. Y entonces llegó el momento en que la historia de Sodoma y Gomorra cambiaría para siempre. El cielo, que hasta entonces estaba despejado y brillante, comenzó a oscurecerse. Nubes cargadas aparecieron de la nada, trayendo una sensación extraña y sofocante. El viento cambió y un silencio pesado se apoderó de la ciudad. La gente comenzó a preguntarse qué estaba pasando, y sin previo aviso, el primer rayo de fuego cayó del cielo. Segundos después, llamas comenzaron a llover como una tormenta infernal. Azufre y fuego consumían todo lo que tocaban. Las casas ricas se derrumbaban, los templos explotaban en llamas y los mercados eran destruidos en un instante. Hombres y mujeres corrían desesperados, tratando de encontrar refugio, pero no había a dónde ir. El calor era insoportable y el aire se llenó de humo y gritos de desesperación. Las mansiones que antes eran símbolos de lujo y ostentación, ahora eran solo montones de cenizas. Las calles que antes estaban llenas de fiestas y pecados, ahora estaban cubiertas de cuerpos carbonizados. Aquellos que intentaban escapar eran consumidos rápidamente por el fuego. No importaba si eran ricos o pobres, poderosos o esclavos. Ese día todos enfrentaban el mismo destino. En medio del caos, un pequeño grupo corría por la llanura, alejándose del infierno que consumía Sodoma. Lot y su familia estaban vivos. Habían escapado. Pero la advertencia había sido clara: no mires atrás. Fue entonces cuando su esposa, apegada a la ciudad, cometió un error fatal. Se detuvo, se volvió para mirar, y en ese instante, su cuerpo se endureció. En segundos, se transformó en una estatua de sal. Su corazón todavía pertenecía a Sodoma, y por eso compartió el mismo destino que la ciudad. Cuando todo terminó, lo que antes era una metrópolis próspera, ahora era solo un desierto de cenizas humeantes. No quedó nada, ningún rastro de su antigua gloria, solo ruinas carbonizadas y el olor a azufre en el aire. La ciudad que durante tanto tiempo creyó ser invencible, había sido destruida en un solo día. El orgullo, la perversidad y la falta de compasión llevaron a Sodoma y Gomorra a su fin.
Esta historia sirve como un poderoso recordatorio. Ninguna civilización, por más rica y poderosa que sea, sobrevive cuando elige desafiar todos los principios de justicia y bondad. Si esta historia te impactó, deja tu like ahora como un acto de reflexión sobre la importancia de elegir un camino de rectitud. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de vivir con valores sólidos y compasión, déjanos tu comentario con la frase "Dios es mi guía". No olvides dar like y suscribirte al canal para más contenido como este. Cada like y suscripción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad.